palabras de bienvenida y de agradecimiento al doctor Rafecas, así que hago extensivo su saludo. Y bueno, sin más, y como siempre, el espacio queda abierto, el chat para preguntas, que sobre el final de la exposición podremos canalizar por ahí. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y todas por estar con nosotros, en especial al doctor Rafecas una vez más. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación nuevamente del Instituto de Capacitación de la Corte Suprema de la Provincia. Tardes. Bueno, de mi parte entonces, la idea, de acuerdo a lo que convenimos con los organizadores, es plantearles en esta reunión de hora y media y la del viernes que viene, puntualizar por lo menos, o identificar las cuestiones en las cuales en el último cuarto de siglo aproximadamente, bueno, se fueron dando algunos ajustes o algunos debates o discusiones interesantes en la teoría del delito, y que, bueno, por lo menos que puedan estar al tanto de ello y que después, en la medida que les sea posible, vayan profundizando, ¿no? esas cuestiones. Para eso la idea es que en la clase de hoy nos concentremos en los 4 estamentos o filtros clásicos de la teoría del delito, es decir, en lo que es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y, en todo caso, el viernes que viene, bueno, hacemos también una actualización de las discusiones en torno del problema de la comisión por omisión, de la imprudencia, de la participación criminal y de las formas imperfectas de realización del tipo, ¿no? Es decir, la preparación y tentativa. Es decir, en esta clase de hoy vamos a enfocarnos en el edificio central, digamos, de la teoría del delito, que parte del presupuesto de que se trata de un comportamiento único, de un único autor, consumado, doloso y activo, digamos, ¿no? Y luego dejamos los complementos de la teoría del delito, que justamente son estos 4, omisión, imprudencia, distintas formas de participación criminal más allá del autor directo y preparación y tentativa. Bueno, dicho esto, empezamos entonces por el filtro de la conducta, ¿no? Bueno, aquí tres cuestiones que me gustaría, digamos, repasar con ustedes. La primera es que se dio durante más de un siglo un debate muy intenso en la teoría del delito acerca de si el concepto de conducta o la categoría de la conducta como puerta de entrada para la teoría del delito es un concepto ontológico o un concepto normativo, ¿no? Es decir, si es un concepto que proviene del plano del ser, inmodificable para el jurista, especialmente como decía el profesor Hans Welzel, profesor de la Universidad de Bonn, tanto de filosofía del derecho como de derecho penal, o en realidad es un concepto que construimos en el ámbito de nuestro saber, ¿no? Del derecho penal. Bueno, este debate y esta discusión atravesó todo el siglo XX, pero en las últimas décadas prácticamente terminó zanjándose del lado de la concepción normativa del concepto, ¿no? Hoy en día hasta incluso algunos de los discípulos de Welzel, como el caso de Raúl Zaffaroni, han terminado por reconocer que en verdad el concepto de conducta es un concepto normativo. Es decir, no hay un concepto trascendente, inmanente de conducta, sino que cada saber, cada parcela de las ciencias sociales, construye su propio concepto de conducta de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus requerimientos. Y entonces, el concepto de conducta humana en el ámbito de la psicología, por ejemplo, no es el mismo que el concepto de conducta que tenemos en el derecho. ¿Por qué? Porque en la psicología interesan predominantemente los aspectos subconscientes de ese comportamiento, que son irrelevantes en el ámbito del derecho.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que una es verdadera y otra falsa? No, las dos son verdaderas dentro de cada discurso científico. Desde esta perspectiva, dentro de lo que es el derecho, especialmente el derecho penal, nos interesa del concepto de acción humana, nos interesan especialmente los aspectos conscientes y las implicancias o consecuencias de ese comportamiento en lo inmediato, digamos, ¿no? Las respuestas, digamos, las reacciones o las consecuencias de esa acción en el corto plazo y no en largos periodos de tiempo, como por ejemplo, quizás le pone el acento otros saberes como es la sociología o la historia, en donde la acción humana tiene una concepción mucho más larga, mucho más vasta, mucho más dilatada en el tiempo, ¿no? Bueno, en fin, entonces, esta es el primer aspecto. Hoy en día, dentro de lo que es la dogmática penal, partimos de que este primer filtro de teoría del delito es un concepto de conducta, es un concepto normativo, construido sobre una base político-criminal, es decir, sobre la base de las necesidades político-criminales, y aquí todo el ámbito o todo el abanico, digamos, del pensamiento penal, e incluso también de la filosofía del derecho, pensando especialmente en Luigi Ferraioli, lo que está claro es que ese concepto de conducta del que partimos tiene que abarcar o denotar tanto los comportamientos activos como las omisiones y tanto los comportamientos dolosos como imprudentes, ¿no? Estas cuatro variantes tienen que ser necesariamente alcanzadas de antemano por el concepto de conducta y bueno, entonces en general se define la conducta como un comportamiento humano que se exterioriza en el mundo circundante con una cierta significación, ¿no? Común o cognoscible. Y en general los autores dan vueltas en torno de esta misma concepción, ¿no? El concepto de conducta que tiene Roxin, o el concepto que tiene Zaffaroni, el concepto que tiene el propio Jacobs cuando habla de un comportamiento exterior evitable, se reconducen a esta idea, ¿no? Que la conducta es un comportamiento humano exteriorizado, que tiene trascendencia en el mundo exterior, que modifica el mundo, ya sea por una acción o por un no hacer estando obligado a actuar, ¿no? Por una acción o por una omisión, pero se modifica el mundo de una manera cognoscible, reconocible, desde un punto de vista objetivo. Bueno, y que por supuesto, desde ya que esto no es esto que voy a decir no es ninguna actualización, porque es algo ya dominante desde hace mucho tiempo atrás. Obviamente el concepto de conducta, como enseñaba Belzel hace un siglo, tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, ¿no? Es decir, el concepto de conducta humana abarca, por supuesto, la exteriorización, la modificación del mundo exterior a partir de ese comportamiento, que es el aspecto objetivo, pero está acompañado también de un aspecto subjetivo, interno, que es la voluntad del autor guiando la causalidad o previendo, digamos, la modificación del mundo a través de ese comportamiento. Entonces, por eso se habla de que la conducta es un concepto complejo, es decir, objetivo y subjetivo, y esto, por supuesto, como ustedes se imaginarán, necesariamente impacta en la construcción de la tipicidad y de la antijuridicidad, porque en conjunto forman el injusto penal o el ilícito penal, ¿no? Un injusto o un ilícito penal es una conducta típica y antijurídica. Entonces, si la base del concepto, que es la conducta, es una base compleja, objetiva y subjetiva, necesariamente como un efecto dominó, también lo son la tipicidad y la antijuridicidad. Efectivamente, tanto la tipicidad como la antijuridicidad tienen un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. En lo que comúnmente denominamos el esquema finalista. El esquema finalista de acción o de conducta es esto, básicamente es esto. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión. Decíamos que el concepto de conducta, partimos de la noción de que es un comportamiento humano. Bueno, no es menor esta cuestión, ¿eh? Y en las últimas décadas viene creciendo
una pugna o una tendencia, una pulsión a ampliar o a extender el concepto de conducta para abarcar otros fenómenos y otros puntos de partida, digamos, que no sean humanos. Me refiero a comportamientos, a procesos informáticos, cibernéticos, robots que operen en forma autónoma. Viene creciendo la cuestión esta de la inteligencia artificial, y también, además, está también la presión fuerte, sobre todo de los países centrales, de reconocer a las personas jurídicas como también sujetos activos de conducta, ¿no? Como susceptibles de realizar conducta en sentido jurídico penal. Bueno, ahí está entonces, por ejemplo, el Tratado de Jacobs, ¿no? Publicado en castellano a mediados de los años 90, y muchos de sus discípulos, por ejemplo, Percy García Clavero, en el ámbito latinoamericano, que militan directamente por esta ampliación de la base, por este ensanchamiento de la base, digamos, de las pretensiones punitivas del Estado, porque si ampliamos, digamos, la definición de conducta para abarcar, por ejemplo, personas jurídicas, bueno, vamos a ampliar entonces también, en definitiva, el poder punitivo estatal. Ahora, y también, digamos, esto además es muy clara también la presión de organismos multilaterales del primer mundo que también pugnan por imponer este modelo tal como, bueno, se acepta en países que responden al sistema del common law, ¿no? Donde no se hacen muchos problemas por reconocer si la conducta se limita al hombre o al ser humano, o también se puede extender a las personas jurídicas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, 2021, en el ámbito de la dogmática, esta postura no está calando ni penetrando. La mayoría de los autores, especialmente en Alemania, hasta el día de hoy son refractarios, también en España, son refractarios a admitir esta apertura o esta, en todo caso, ampliación del concepto de conducta para abarcar también a las personas jurídicas. Hasta el día de hoy, la mayoría de la doctrina considera que las personas jurídicas no realizan conducta en sentido jurídico penal. En sentido jurídico penal. Y que sí realizan conducta en el ámbito, en todo caso, del derecho administrativo, en donde hay muchos desarrollos que yo cuento en el libro de Derecho Penal que acabo de publicar, donde hay muchos desarrollos en donde hay una equiparación de la conducta con lo que es la gestión empresarial, ¿no? La gestión empresarial en el ámbito administrativo es reconocida como un punto de partida de conducta y, por lo tanto, pasible de sanción administrativa, ¿no? Bueno, en general, para los autores alemanes, esto, en definitiva, tiene que seguir siendo así. Tenemos que reservar el poder punitivo del Estado del ámbito penal para las personas físicas y derivar toda la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas a los ámbitos administrativos, que incluyen no solamente la multa, no solamente la prohibición, por ejemplo, de participar en futuras licitaciones, no solamente el retiro, por ejemplo, de la habilitación para realizar determinadas funciones, sino también presenta lo que es la pena máxima para una persona jurídica, que es el retiro directamente o la desaparición de la persona jurídica como tal, como castigo en el ámbito administrativo. Que nosotros lo tenemos, por ejemplo, en la ley de sociedades. Una sociedad comercial que va a la quiebra, se termina la vida de esa persona jurídica, como consecuencia de ese resultante. Vendría a ser como una pena de muerte de la persona jurídica, es decir, la máxima pena posible. Entonces no se entiende realmente, y yo también me sumo a esta cuestión, no se entiende por qué es la presión de ciertos ámbitos
del primer mundo por meter a la fuerza a las personas jurídicas en una teoría del delito que está íntegramente pensada para el ser humano. Bueno, la respuesta de esto es que se quiere aprovechar el efecto simbólico que significa, el discurso penal, ¿no? Que el discurso penal, que el ámbito penal, que la amenaza penal intimidaría supuestamente más a los directivos, a los propietarios de estas grandes empresas, de grupos de empresas, y que con la intimidación del ámbito administrativo no es suficiente. Bueno, la verdad que no son muy convincentes estos argumentos. Y, en definitiva, digamos, en términos de actualización de la teoría del delito, en estas presiones, estas pulsiones no han prosperado en el escenario de la dogmática actual. En conclusión, el concepto de conducta, para la enorme mayoría de la doctrina internacional y local, sigue reclamando como presupuesto un comportamiento humano. Punto. Bien, y hay una tercera cuestión, para terminar con la cuestión de conducta, que es la cuestión de la legislación penal de autor, ¿no? Esto de que podemos clasificar a los, podemos clasificar lo que es la manera de crear leyes penales en esta histórica clasificación, legislación penal de acto y legislación penal de autor. Bueno, lo que tiene que quedar claro también, por lo menos esto ha sido la evolución también de las últimas décadas, es que la legislación penal de autor es totalmente incompatible con el modelo constitucional del cual nosotros partimos. ¿Sí? Porque en lo que es legislación penal de autor, en realidad se criminaliza a la persona por lo que es, por sus elecciones, por su ideología, por su religión, por su aspecto, por su género, por sus vicios, ¿sí? Por sus preferencias sexuales, pero no por lo que hizo o dejó de hacer en términos de afectación a terceros, afectación a bienes jurídicos de terceros. Entonces, a medida que se ha ido consolidando en las últimas décadas esta vinculación entre principios del derecho penal y garantías constitucionales, está claro entonces que ninguna manifestación de legislación penal de autor puede tolerarse o puede aceptarse en un contexto de derecho penal liberal. Y este tema, bueno, incluso yo creo que debería tener más recorrido y más atención de los juristas cuando se desarrolla el tema de la conducta, ¿no? En fin, es algo que yo hice justamente ahora es uno de los temas que me interesaba desarrollar en profundidad cuando escribí este libro de Derecho Penal sobre bases constitucionales que acabo de publicar hace un par de semanas atrás. Bueno, muy bien. Paso entonces ahora al siguiente filtro, a la siguiente etapa, que es la etapa de la tipicidad. Bueno, aquí obviamente tenemos que hacer algún breve desarrollo de lo que hoy en día es, bueno, una construcción absolutamente dominante en doctrina, que es la llamada teoría de la imputación objetiva. No tenemos tiempo de desarrollarlo por demás, pero bueno, por lo menos puntualizar algunas cuestiones. La primera es dejar de lado, yo creo, ¿no? Por lo menos mi postura, es que hay que dejar de lado los prejuicios que giran en torno de la teoría de la imputación objetiva, en el sentido de que se parte siempre de
del problema o de la cuestión de los riesgos, ¿no? Se habla de la sociedad de riesgos, etc. Bueno, esta cuestión proviene de la contemplación de cómo funcionan nuestras sociedades. Nuestras sociedades modernas o posmodernas funcionan cada vez más sobre la base de contactos anónimos. Cada vez los contactos se multiplican más, cada vez son más rápidos, cada vez son más eficientes. Una carta, un correo que antes tardaba un mes en ir y volver, un intercambio epistolar que hace 15 años o 20 años se tardaba un mes, hoy tarda 10 segundos o menos, ¿no? Y el avance de la Internet, de las telecomunicaciones, la intercomunicación entre todos, lo que es las plataformas, las aplicaciones. Vivimos en una sociedad cada vez más vertiginosa, en donde los contactos son cada vez más fluidos, más intensos, se multiplican. Y bueno, a través de estos contactos intersubjetivos, todas y todos buscamos nuestra realización personal, nuestro progreso, etc. Bueno, esto tiene que ser reconocido por el derecho penal, porque es la sociedad en la que vivimos. Y el punto es entonces que, fíjense que cada vez los contactos entre nosotros cada vez son más de tipo anónimos. Se trata, en esta intersubjetividad, en estos contactos entre nosotros, cada vez los contactos son más anónimos. Es decir, bueno, yo hoy, por ejemplo, voy a dar un ejemplo personal, hoy volví de la ciudad de Resistencia a la mañana, del Chaco. Y bueno, me levanté en un hotel al cual nunca había ido, yo no conocía absolutamente a nadie de los que trabajaban en ese hotel, en el centro de la ciudad de Resistencia. Me subí a un taxi o un remis, a quien no conocía tampoco, por supuesto, el conductor me era totalmente desconocido. Llego a un aeropuerto en la ciudad de Corrientes, cruzo un puente, llego a la ciudad de Corrientes del aeropuerto, me atiende alguien en el frontés, me manda un avión, me subo a un avión, me pongo un cinturón de seguridad, a la hora y media estaba aterrizando en Aeroparque. Bueno, y en definitiva, digamos, esta fue la historia de mi mañana, y yo de todas las personas con las cuales tuve contacto y de las cuales me serví en sus distintas funciones, no tenía ni idea de quiénes eran, no conozco sus identidades, ni tampoco es relevante que conozca sus identidades. ¿Se entiende? Es decir, son contactos anónimos. Sin olvidarme de que me subí a un ascensor, de que desayuné alimentos y bebidas, que yo no sé si están en buen estado, si están en mal estado. Nadie va a la cocina de un restaurante a ver si efectivamente están dadas las condiciones para servir comida. Nadie controla si cuando se sube un ascensor si está en condiciones, mucho menos un avión. Bueno, y así sucesivamente. Vivimos en una sociedad en donde cada vez más nos servimos de contactos anónimos, y sin entrar a considerar lo que es el streaming, las aplicaciones, el comercio por Internet. Porque por lo menos hasta hace, no sé, algunos años, uno le veía la cara al que le vendía una prenda o un elemento que adquiere. Ahora ni siquiera eso, ¿no? Se compra y se vende por determinadas aplicaciones y uno no tiene la menor idea de quién es el que está del otro lado. Sin embargo, todo funciona. La regla es que funciona correctamente, que se satisfacen las expectativas. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ser totalmente reconocido. No podemos, digamos, aplicar un derecho penal del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Este es el mundo en el que vivimos. El derecho penal se tiene que adaptar. Y de hecho está adaptado. Está adaptado a partir de los progresos constantes en la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva parte de dos presupuestos fácticos. El primero es que todas las actividades que desarrollamos, de las que estuve hablando, todas las actividades, entrañan riesgos a terceros. Todas las actividades son riesgosas. Ejercer un cargo judicial, ser funcionario policial, piloto de avión, arquitecto, ingeniero, contador, médico,
automovilista, padre o madre, todos los roles y las funciones entrañan riesgos de afectaciones a terceros, ¿sí? Si quisiéramos suprimir a cero, reducir a cero esos riesgos, sería imposible llevar adelante esa función. Imposible. Pensemos en el tráfico automotor. Sería imposible. Habría que parar, ir a 10 kilómetros por hora y detenerse en cada bocacalle, más allá de que esté el semáforo en verde, ¿no? Y vaya a saber cuántas cosas más. Sería imposible llevar adelante esa tarea, ese sector del tráfico, digamos. Bueno, esto se ha maximizado y multiplicado con lo que yo acabo de explicar de la multiplicación y aceleración y masividad de los contactos y los contactos además anónimos. La cuestión es entonces que un derecho penal actual parte de la convicción de que en todos los roles y en todas las actividades y en todas las funciones que cumplimos cotidianamente, el derecho penal acepta que existen riesgos permitidos. Riesgos permitidos. Es decir, que el ocasionamiento de ciertas afectaciones a terceros, si se producen en el marco del desarrollo de una función dentro de la ley, dentro de lo que establecen las normas, entonces esas afectaciones, esas lesiones, no van a ser, no van a interesar al ámbito penal. ¿Se entiende? No van a interesar al ámbito penal. Quedan marginados del ámbito penal, fracasa la imputación, no va a haber imputación al tipo. En tanto y en cuanto el autor haya llevado adelante una función o un rol determinado se haya comportado dentro de las normas jurídicas, administrativas y técnicas que regulan esa función. Entonces, el médico que opera conforme a la lex artis, de forma impecable, perfectamente bien, pero así y todo, la víctima se le muere, el paciente se le muere, porque no resistió la anestesia, porque había un porcentaje de probabilidad de muerte y efectivamente se cumple, ahí no va a haber ninguna carátula de homicidio imprudente. Esa muerte está dentro del riesgo permitido. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esa es la lógica. Ese es el primer punto de partida. Y después, el segundo punto de partida, ineludible, digamos, y fundamental, es que lo que importa en derecho penal, dentro de la teoría de la tipicidad y dentro de lo que es la imputación objetiva, lo que importa es el desempeño del rol o de la función que estaba activo en el momento de la realización del hecho. Ese es el punto de partida. Lo que importa es el desempeño de la función o del rol o del cargo que estaba activo al momento de la realización del hecho. Es decir, hay una persona ahogada en la playa, bueno, el rol de guardavidas. Hay una persona atropellada en la vía pública, el rol de automovilista. Hay una persona, un juez afectado por una estafa procesal, bueno, el rol de parte, o el rol de abogado. ¿No? Hay un acto de prevaricato judicial, el rol del juez. Y así sucesivamente. Lo que importa es que, digamos, hay que fijarse cuál es el rol o la función o el cargo, el oficio que estaba desenvolviéndose en el momento de la realización del hecho. ¿Por qué es esto? Porque cada uno de nosotros y nosotras, en estas sociedades tan complejas y tan aceleradas, activamos y desactivamos todo el tiempo roles en nuestra vida cotidiana. Y entonces, para volver al ejemplo propio mío de esta mañana, yo estaba hasta las 7 de la mañana, estaba en el rol de pasajero de un hotel. Luego también me convertí en consumidor del servicio de desayuno, de alimentos y bebidas.
luego me convertí en peatón por un lapso, luego fui pasajero de un remis, después usuario de un servicio de transporte de aeronavegación, bueno, y así sucesivamente. Y cada uno de nosotros, después llegué acá a Buenos Aires y activé mi rol de juez. Fui a mi despacho y se activó el rol de juez y trabajé como funcionario público. Y firmé y dicté resoluciones, tomé decisiones. Y después me convertí en conductor de mi vehículo. Y por un lapso fui conductor, como rol de conductor de vehículo. Y estoy ahora en mi casa y tengo el rol de cónyuge y de padre y de dueño de una vivienda, que tengo que mantener en buen estado para que nadie se vea afectado. ¿Se entiende? Bueno, podemos hacer este ejercicio cada uno de nosotras, cada uno de ustedes, y van a ver que esto es así. Entonces, lo importante no es, en definitiva, Daniel Rafecas o el nombre y apellido y su historia de vida. Lo importante es el rol, la función, el cargo o el oficio que necesariamente está vinculado con el resultado lesivo. ¿Sí? Entonces, por eso en imputación objetiva se habla de teoría de la sociedad de riesgo, de la teoría de riesgos, que hasta el propio Julio Mayer en sus últimos años, también sobre la base, por supuesto, de la dogmática alemana, reconoció esta realidad, y la llamada teoría de los roles. Bueno, son dos puntos de partida ineludibles para entender cómo funciona la imputación objetiva. Y en este punto ha habido una evolución muy interesante. En definitiva, yo diría una aceptación de uno de los aspectos que hasta hace 20 años por ahí tenían cierta polémica o había alguna resistencia, pero hoy en día está ampliamente aceptada, que es la llamada, digamos, un grupo de casos en donde se excluye la imputación, que se llama la prohibición de regreso, o prohibición de regreso a conductas neutrales. En este terreno ha habido una muy interesante evolución en la jurisprudencia, o un reconocimiento en la jurisprudencia en Alemania, en España, en nuestro país, de este concepto. El concepto de la prohibición de regreso lo que dice es que allí cuando, a partir de un resultado lesivo, ¿no? Que puede ser, no sé, lavado de dinero, un fraude, un muerto, lo que fuera, un transporte de drogas. Si cuando vamos hacia atrás en el curso causal para identificar los cursos causales que son condición de resultado y nos encontramos con algún aporte causal de alguien cuyo aporte es sumamente básico, cuyo aporte es sumamente estereotipado, intercambiable, bueno, en ese caso, dice la doctrina, por más que ese que realiza el aporte está al corriente y está al tanto de que el otro luego lo va a implicar, ese aporte causal lo va a implicar en un resultado lesivo, va a fracasar, digamos, no se puede, está prohibido regresar causalmente a ese aporte tan insustancial, tan intercambiable, tan estereotipado, tan básico, o tan banal, como dice Zaffaroni. Entonces, el ejemplo clásico y bastante usual en nuestra región, por ejemplo, es el de alguien que se sube a un taxi y entonces durante el trayecto es evidente y palmario que el pasajero o los pasajeros se están predisponiendo para cometer un delito. Lo que sea, un asalto, un evento de violencia doméstica, de violencia de género, un fraude, no importa. Pero está claro que esos pasajeros están dando muestras elocuentes de que van a cometer un delito en el lugar de destino. El taxista se limita a cumplir perfectamente con su función de llevar sano y salvo a los pasajeros, de cobrarle, de no cometer ninguna falta, ninguna violación a la ley de tránsito, y llevarlo por el camino, por el trayecto más eficiente. Cuando llega les cobra y hasta les desea buena suerte, porque está al tanto de lo que están haciendo. Bueno, ¿qué hacemos con ese taxista? ¿Lo vamos a implicar en una participación secundaria, dolosa,
de un homicidio, de un fraude, de un caso de, no sé, de violencia de género o lo que fuera? Bueno, la respuesta dogmática es que no, de que en ese caso existe una prohibición de regreso. ¿Sí? Porque se trata de un comportamiento tan insustancial, tan banal, tan intercambiable, porque los autores podían haberse subido a ese taxi o el que estaba adelante o el que estaba atrás, ¿no? Entonces, más allá de que efectivamente se subieron a ese taxi en concreto, se trata de un aporte tan insignificante que no se justifica, digamos, habilitar la instancia penal o el poder punitivo para estos casos. Estos ejemplos se extienden a todo lo que es la venta minorista o al público de elementos permitidos, como puede ser una panadería, una estación de servicio, un kiosco, un almacén, un supermercado, una ferretería. ¿Por qué? Porque el punto básico es que desde la perspectiva objetiva, el ordenamiento jurídico no le carga a la cuenta del vendedor de un producto, al público, no le carga a su cuenta el qué va a hacer el comprador con ese producto. Por más que esté al tanto de qué va a hacer el comprador. Esto no modifica la cuestión, porque el problema está en el aspecto objetivo. En el aspecto objetivo, el vendedor o el taxista no se sale en ningún momento de su rol. Su rol es un rol muy básico. Se limita a vender un producto de los que tiene habilitados en su negocio y cobrarle el precio justo o el precio que corresponde. Venderle el producto en buenas condiciones, envolvérselo convenientemente. Punto. Y no va más allá. Así como tampoco el taxista lo vamos a premiar o castigar por las buenas o malas acciones que vaya a hacer el pasajero en el lugar de destino. No forma parte del rol del taxista el que va a hacer el pasajero en el lugar de destino, por lo menos hasta el año 2021. Así como no forma parte del rol de ferretero el que va a hacer el adquirente con un martillo, una bolsa de clavos, un destornillador, una sierra eléctrica o cualquier otro elemento que se puede comprar en venta libre en una ferretería. Tampoco le vamos a poder atribuir al empleado de la estación de servicio que llena el tanque de un vehículo y que sabe perfectamente que sus ocupantes se predisponen a transportar droga a la costa. No forma parte del rol del que despacha combustible el que va a hacer el automovilista una vez que sale de la estación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, este comportamiento, esta regla que difundió el profesor Jacobs a principios de los 90, hoy en día tiene creciente y sostenida aceptación en la jurisprudencia. Ya hay muchos casos en Alemania, hay muchos casos en España y hay muchos casos en Argentina, que atañen, por ejemplo, a secretarias privadas que intercambian y conectan llamadas telefónicas de miembros de una organización o de gerentes de un banco que están lavando dinero o lo que fuera, y es la secretaria privada. ¿Forma parte del rol de secretaria privada el interesarse sobre las conversaciones de las personas que comunican? No. Choferes, alguien que se limita a ser chofer y lleva y trae a un funcionario, a un magistrado, a un empresario. Bueno, es lo mismo. Recientemente yo cito el caso, en el libro cito un fallo reciente de la Casación Nacional en donde se investigó, se condenó por defraudación a la administración pública a comisarios de la Policía Federal que fraguaban actas falsas, pasando horas extra de personal que ni estaba enterado, ¿no?, de que estaba cumpliendo tareas, y entonces se quedaban con esas sumas de dinero. Bueno, en el caso también se probó que había un par de secretarias o de agentes de la Policía Federal femeninas que eran las que de propia mano llenaban las actas,
que llenaban esas actas que luego firmaban los jefes y a partir de ahí entonces se cobraban esas sumas indebidas. Bueno, la casación aplicó la prohibición de regreso para esas agentes, que se limitaron a cumplir un rol absolutamente básico, intercambiable, y que en ningún momento se salieron desde el punto de vista objetivo del cumplimiento de las funciones y de las tareas que le daban sus superiores. Bueno, esto creo que es muy saludable, este principio, porque, como ustedes ven, limita convenientemente las pretensiones punitivas del Estado para este tipo de situaciones. Yo cuento otro caso ahí en el libro de otro fallo de la Cámara Federal, en este caso de Sala 1, el caso Saade, en donde la Cámara Federal consideró enmarcado en prohibición de regreso y por lo tanto sobreselló a depositantes que pidieron por un formulario recuperar previamente sus depósitos en dólares en la época del corralito. Hace 20 años, ¿no? Entonces, la Cámara muy bien, muy fundadamente, muy correctamente dice, bueno, mire, acá el que comete el delito es el gerente, que estaba obligado por una circular del Banco Central a no entregar anticipadamente los dólares, y había, bueno, en el marco de esta decisión de no devolver estos depósitos. Ahora, los depositantes no se salen en ningún momento del rol. ¿Cuál es el rol que están ejerciendo en ese momento? El rol de depositantes, de plazos fijos. Bueno, ¿y qué es lo que hicieron? Activaron la única facultad que tienen como depositante, que es pedir la devolución o la cancelación anticipada del depósito con renuncia de los intereses, mediante el llenado de un formulario. Este comportamiento, que es lo único que tenemos en la causa, no se sale del marco de las normas que autorizan, o de las normas que regulan el rol de depositante. ¿Se entiende? Y por lo tanto, hay una prohibición de regreso y quedaron al margen, quedaron sobreseídos. No había ninguna cuestión objetiva para enmarcar en una participación o una complicidad de un delito contra la administración pública. Bueno, muy bien. Luego pasamos a otro aspecto importante de la tipicidad objetiva, que es la cuestión de la lesividad. Es decir, la exigencia en nuestro derecho penal argentino, a partir de lo que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿no? El principio de reserva, que dice que, bueno, las acciones privadas de las personas que de ninguna manera ofendan o afecten a terceros quedan reservadas a Dios, ¿no? Y exentas de la autoridad de los magistrados. Bueno, este es un principio muy importante, porque lo que básicamente dice es que para que haya un caso penal, alguien se tiene que haber visto afectado o puesto en peligro en sus bienes jurídicos. Y si esto no sucede, el caso, entonces, el suceso no es relevante en el ámbito penal. El principio constitucional de lesividad. Bueno, aquí a mí me gustaría subrayar, y también esto creo que es también una evolución interesante de las últimas décadas, por lo menos en el ámbito de la justicia federal, es una creciente convicción acerca de la inconstitucionalidad de lo que se llaman los delitos de peligro abstracto. El creciente posicionamiento de la doctrina, de la jurisprudencia, sobre la inviabilidad, el repudio, en todo caso, al concepto del peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto, y esto sí, que esto lo desarrollo muy en profundidad en el libro, porque, bueno, a partir de mi experiencia profesional es un tema clave, para los que trabajamos, digamos,
cotidianamente en los tribunales. Según los defensores del peligro abstracto, lo que dicen es que se trata de casos en donde, de tipos penales o de delitos, sobre todo, por ejemplo, los delitos de tenencia, todos los delitos de tenencia. Se trata de casos en donde el legislador de antemano y sin admitir prueba en contrario, considera que la sola realización de la conducta ya afecta al bien jurídico, ¿no? Y entonces la sola tenencia de sustancias estupefacientes, aún para uso personal, afecta a la salud pública. O la tenencia de un arma de fuego afecta a la seguridad común. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? La falsificación de un documento público por sí afecta la fe pública. Y así sucesivamente. Bueno, esta postura, según la cual entonces el legislador de antemano presupone esta situación, tiene dos, no uno, sino dos problemas graves de colisión irremediable con principios constitucionales de mayor relevancia. El primero tiene que ver efectivamente con este principio constitucional de lesividad. Reitero, el principio constitucional de lesividad nos dice a los jueces y juezas, a los fiscales, a los defensores, nos dice a todos, desde la Constitución nos dicen, para que haya un caso penal, alguien se tiene que haber visto efectivamente afectado o puesto en peligro en sus bienes jurídicos, ya sean individuales o colectivos. Pero tiene que haber una afectación a un bien jurídico, si no, no está justificado activar el ámbito penal. ¿Por qué? Porque no hay disvalor de resultado, no hay un resultado lesivo. Entonces, justamente el peligro abstracto lo que evita, lo que elude, lo que ignora, en definitiva, es el principio constitucional de lesividad. ¿De qué manera? Al darlo por satisfecho de antemano, ex ante, para todos los casos, con la sola realización de la conducta. Esto es un verdadero escándalo. Es absolutamente inaceptable desde la perspectiva de este principio constitucional. Aparte, no tenemos tantos principios constitucionales que sostener en el derecho penal sustancial. Son tres. No es que son 25, se nos puede escapar alguno. Son tres. El principio de estricta legalidad, el principio de lesividad y el principio de culpabilidad. Bueno, esta lógica autoritaria, retrógrada del peligro abstracto, ignora, suprime, si se quiere, uno de los tres principios constitucionales básicos del derecho penal. No importa la cuestión de la lesividad. La sola realización de la conducta ya encuadra el tipo y el autor merece condena. Es, digamos, en el fondo lo que subyace en esta lógica es el afán de control social, de persecución de ciertos sectores que realizan ciertas prácticas, ¿no? Es muy próximo, el peligro abstracto es muy próximo a la legislación penal de autor. Porque además, fíjense que, y los invito a que ustedes también se lo pregunten, porque la mayoría de ustedes trabajan en tribunales, son funcionarios, secretarios, jueces, fiscales, defensores. Y yo también me lo pregunto y me lo respondo a partir de que hace 17 años que soy juez de instrucción en el ámbito federal de la capital. ¿Cuál es la función fundamental? ¿Cuál es la tarea, la tarea fundamental del juez penal? ¿Cuál es la tarea fundamental del juez penal? ¿Cuál es la tarea central del juez penal en un caso? Bueno, la tarea central de un juez penal es vincular de un punto de vista de sentido un suceso con un delito y con un bien jurídico. Esto es el núcleo de mi trabajo como juez en un expediente. Reitero, vincular con cierto sentido o con cierta significación el suceso, los hechos, con un
que supuestamente encuadre en un delito relacionado con un bien jurídico. Es decir, fíjense los tres planos: el plano del ser, el plano del deber ser y el plano del valer, es decir, el plano ontológico, el plano deontológico y el plano axiológico. Hecho, norma, valor. La vinculación de estos tres fenómenos es la tarea central del juez y es una tarea ineludible. Y justamente esta tarea fundamental, central, que me define a mí como juez, en los delitos de periodo abstracto me la es arrebatada por otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Y aquí viene la segunda objeción constitucional, entonces, en torno del peligro abstracto. La segunda objeción constitucional, insalvable también, igualmente insalvable, es que a través de la lógica del peligro abstracto, el poder legislativo se arroga una facultad fundamental del órgano jurisdiccional, es decir, del Poder Judicial, se la apropia, invade facultades jurisdiccionales y las asume como propias. Y esto colapsa, altera el modelo republicano de división de poderes y de reparto de funciones. ¿Se entiende? Es decir, con el peligro abstracto, el legislador no es solo legislador, es legislador y juez. Legisla y condena al mismo tiempo. Esta fórmula ya sería criticable a principios del siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI y se sigue aplicando como si no pasara nada. Por eso yo en esto subo el tono de mi discurso y hago una crítica muy férrea, muy dura, junto con muchos otros autores, ¿no? Por supuesto, no soy el único, pero me parece que es un tema para subrayar también en una charla como esta. Cuidado con el peligro abstracto, hay que sacarse de encima este lastre de modelos retrógrados y autoritarios, y en definitiva, digamos, ¿a qué nos lleva sacarnos de encima el peligro abstracto? A reconocer que existen en el Código Penal bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos, y que los bienes jurídicos individuales están vinculados con delitos de daño y que los bienes jurídicos colectivos están vinculados con delitos de peligro, ¿no? Como los delitos contra la administración pública, o los delitos tributarios, los delitos del medio ambiente, los delitos contra la fe pública, contra la salud pública, etc. Pero los delitos de peligro, todos los delitos de peligro, sin excepción alguna, igual que los delitos de daño, tienen que pasar por este análisis jurisdiccional de vinculación del hecho, el tipo penal y el bien jurídico, y superar el filtro de la lesividad. Bueno, no tenemos mucho tiempo más para desarrollar esto, pero quiero dejar este hito acá bien claro de que hay que dejar de hablar de peligro abstracto y mandarlo al museo, ¿no? al museo de conceptos y de teorías más funcionales a dictaduras que a democracias. Bueno, y pasamos, se nos está yendo la hora, pasamos a la antijuridicidad. Respecto de la antijuridicidad, me gustaría enfatizar que en la antijuridicidad también tenemos entonces, como dije al principio, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, que en la antijuridicidad se hallan, en el aspecto objetivo de la antijuridicidad se hallan los que se llaman los elementos negativos del injusto o del ilícito. Es decir, los elementos positivos los tenemos en la tipicidad, que son todos aquellos elementos que tienen que estar puestos en el caso, que tenemos que afirmarlos positivamente para que podamos seguir avanzando en el análisis, ¿no? Recordemos, tipicidad objetiva, afirmación del nexo de causalidad, tiene que estar,
imputación objetiva, tiene que estar. Lesividad, tiene que estar. Elementos normativos y descriptivos, tienen que estar. Núcleo típico, tiene que estar. Elementos de la autoría. Bueno, todos estos elementos tienen que estar puestos. Y si falta uno, no hay tipicidad. Y lo mismo en el aspecto subjetivo. Tiene que haber conocimiento, ¿no? El elemento cognoscitivo, conocimiento de la realización de tipo, tiene que estar, y la voluntad del autor también tiene que estar presente. Estos son los elementos positivos. Cuando vamos a la antijuridicidad, en el aspecto objetivo están los elementos negativos, es decir, lo que no tienen que estar. Las cuestiones o temas que no tienen que estar presentes en el caso, que son las causas de justificación. Entonces, cuando llegamos a la antijuridicidad nos preguntamos, ¿el autor obró en legítima defensa? No. ¿Obró en estado de necesidad justificante? No. ¿Obró en el ejercicio legítimo de un derecho o de un cargo? No. Bueno. Y si decimos que sí, entonces se va a dar la justificante, el hecho va a ser conforme a derecho, no va a ser antijurídico, y el autor entonces va a ser absuelto, ¿verdad? Mientras que en el aspecto subjetivo de la antijuridicidad, de lo único que se trata en el aspecto subjetivo es de chequear otro elemento negativo, otro aspecto negativo del injusto, que es preguntarnos si acaso no sea cosa que el autor en su mente haya creído que estaba obrando en una causa de justificación, cuando objetivamente esto no era así. Es decir, aquellos casos, bueno, que pueden, digamos, de hecho sucede en la jurisprudencia, cada tanto, aquellos casos en donde el autor, por ejemplo, cree que está siendo asaltado y entonces se defiende, y no, resulta que era, no sé, un amigo que le quería hacer una broma, o un hermano, ¿no? Que lo toma por atrás, así como. Y entonces el autor cree que está siendo asaltado y, bueno, dispara o golpea, bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? O bueno, también pasa mucho dentro de viviendas, de alguien, ¿no? O el morador que cree que alguien está asaltando la medianera con fines de robo y, no sé, dispara en la oscuridad y era un ser querido que se había olvidado la llave, ¿no? Este tipo de casos. Bueno, esos casos, voy a contar uno que cuento en el libro en un apartado que se llama el caso Pacífico, en donde un agente de policía tenía una novia que se llamaba Miriam, con la cual, bueno, había estado saliendo unos meses, y entonces llega a la puerta de la casa de Miriam con su vehículo particular, nuestro agente, la despide, la chica se baja, camina hacia la puerta de su edificio, y entonces Pacífico, desde el asiento del conductor, ve cómo un desconocido la aborda a su novia, la toma del cuello, la toma por la espalda, la insulta, la zamarrea, etc. Y acto seguido ve que este presunto asaltante junto con la víctima se dirigen resueltamente hacia el auto donde está Pacífico. Entonces, en esos segundos, de acuerdo a la reconstrucción que se hizo en el juicio oral, Pacífico estaba totalmente convencido y seguro de que era un asalto, de que el maleante había ya reducido a la víctima mujer y ahora venía por él y por su vehículo y por sus bienes. Entonces Pacífico en esas circunstancias toma el arma reglamentaria, se identifica como policía, el hombre no paraba de insultar y de gritar, etc., y le efectúa un disparo a la pierna, ¿no? Y ahí terminan los sucesos. Bueno, en la investigación se estableció, y en el juicio oral también, que no era un asaltante, sino que era otro novio que tenía Miriam. Resulta que Miriam estaba manteniendo dos relaciones afectivas en paralelo, obviamente sin darlas a conocer, y esto estalló, y esa situación terminó muy mal esa noche.
no había ningún asalto en curso, era un novio celoso, ¿no? Como dice la nota del profesor Righi, que comentó el fallo en la ley. Bueno, el tribunal, entonces, digamos, este es un ejemplo de lo que es una situación de error de justificación. Pacífico creyó, estaba totalmente convencido, equivocado, pero en su mente creía que estaba actuando en el marco de una legítima defensa, de terceros y propia. Es decir, creía que estaba actuando en respuesta a una agresión ilegítima que ya estaba en curso. Y entonces, bueno, apeló a una defensa de las que tenía posibles, más o menos racional, y esto el tribunal oral así lo entendió y absolvió a Pacífico, porque consideró que además ese error se llaman errores de justificación, ¿no? El tribunal entendió que era un error de justificación invencible. Invencible, dadas las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ¿no? Lo insólito de la situación, el poco tiempo que tuvo para reaccionar, bueno, etc. Entonces, como les decía, para terminar esta parte, en el aspecto objetivo de la antijuridicidad, los elementos negativos del injusto son las causas de justificación, y en el aspecto subjetivo de la antijuridicidad, el elemento negativo, lo que no tiene que estar presente para poder seguir adelante, es la presencia de estos errores de justificación. Pero como ustedes pueden ver, entonces la cuestión es muy esquemática y muy sencilla de comprender. Se trata de que en el injusto todos los elementos positivos están ubicados en el plano de la tipicidad y todos los elementos negativos están ubicados en el plano de la antijuridicidad. Bueno, y en estos últimos minutos vamos al plano de la culpabilidad. Me parece que lo más interesante hay dos cuestiones interesantes que podemos traer a colación, digamos, para que ustedes tomen nota, después pueden profundizarlo, pueden leerlo. La primera cuestión interesante es la que, digamos, la propuesta que viene formulando Roxin desde hace tiempo y ahora también más consolidada a partir de la publicación del tomo 2 de su tratado, que se publica en Múnich en 2002 y que se tradujo al castellano recién en 2015. Y es esta idea de que el concepto de culpabilidad es un concepto, también, por supuesto, igual que la antijuridicidad, es un concepto que está integrado solamente por elementos negativos, ¿no? Esto como punto de partida. Y esto también lo dice Jacobs en el tratado, con toda razón. La culpabilidad, no hay ninguna cuestión positiva que afirma en la culpabilidad. Esto está claro. De lo que se trata es de descartar causales que puedan darse. Inimputabilidad, error de prohibición invencible, estado de necesidad disculpante. Se trata básicamente de descartar estas causales. Si no se da ninguna de estas causales, se afirma la culpabilidad, ¿no? Eso como punto de partida. Pero lo interesante en la propuesta de Roxin, que yo sigo también, y también, bueno, desarrollo, y también lo aplico en la actividad profesional, es que tenemos que acostumbrarnos a pensar la culpabilidad en dos etapas, o dos pasos. Dos pasos. Un primer paso, que Roxin denomina culpabilidad cualitativa. Miento, no, esta es una denominación que yo propuse, no, Roxin no le da una denominación, pero podemos denominar la culpabilidad en su sentido cualitativo, o en términos absolutos, y entonces en este primer paso nos vamos a preguntar si acaso el autor del injusto no está inmerso en una de estas causales que excluyen la culpabilidad en términos absolutos, como son los casos de inimputabilidad plena. ¿No? Y entonces nos preguntamos, ¿el autor es menor de 15 años? ¿O el autor no es acaso un demente en sentido psicológico y jurídico penal? ¿Una persona con síndrome de Down, un oligofrénico? ¿O o cometió el delito en un periodo transitorio de locura? ¿No? ¿O de demencia? ¿O acaso tiene demencia senil? ¿O Alzheimer?
o está en un periodo, o cometió el delito en un periodo de esquizofrenia. Bueno, tenemos que descartar todas estas cuestiones, obviamente. Y también, en sentido absoluto, tenemos que descartar si el autor obró en error de prohibición invencible, es decir, que allí cuando el autor realiza la conducta, sabe perfectamente lo que está haciendo, pero ignoraba por completo que ese comportamiento era delictivo, y esto no se le puede atribuir a él, por diversas razones que no podemos desarrollar ahora. ¿O acaso estaba compelido por una coacción insuperable? ¿No? Como que actuó, por ejemplo, con una pistola en la cabeza. Un amedrentamiento feroz, ¿no? Una coacción insuperable que entonces desemboca en una situación de exculpación plena o absoluta. Bueno, si no se da ninguna de estas situaciones o de estos contextos, ¿no? Los casos también los casos de ebriedad total o de intoxicación total, ¿no? Eso también son casos clásicos de inimputabilidad absoluta. Si no se da ninguna de estas situaciones, entonces pasamos al segundo momento del análisis, que es lo que se llama la culpabilidad cuantitativa, o en términos relativos, que no llevan a la absolución del imputado, sino que reducen el reproche. Reducen el reproche y, por lo tanto, el merecimiento de pena. El reproche o la reprochabilidad, ¿no? Propia de esta instancia. Y entonces aquí, en este segundo momento, el de la culpabilidad cuantitativa, tenemos muchísimas situaciones de lo que se llama inimputabilidad relativa, donde, por ejemplo, el autor está intoxicado pero no en forma plena, o es un joven de 16 o 17 años, que tiene una legislación claramente favorable en comparación con los adultos, o acaso es una persona que padece cierta discapacidad mental pero leve, ¿no? O una enfermedad de deterioro cognitivo progresivo, pero que todavía comprende la criminalidad del acto y dirige sus acciones conforme a esa comprensión. Pero bueno, obviamente esto tiene que ser tenido en cuenta. ¿Se entiende? Y lo mismo si son situaciones de error de prohibición vencible. Error de prohibición vencible, bueno, aquí también se reduce el reproche. ¿Por qué? Porque si el autor hubiera puesto la debida atención, se hubiera informado convenientemente, se hubiera enterado de que eso que estaba realizando era un delito. Bueno, en definitiva, esto creo que es, digamos, como también un ítem para mencionar en esta charla. Creo que es muy importante, me parece muy práctico y muy interesante y muy completo el análisis que hace Roxin, segmentando el estudio de la culpabilidad en estos dos pasos sucesivos. Culpabilidad cualitativa, y si se supera esto, culpabilidad cuantitativa. Puede que el caso no active ninguna de esas causales, perfectamente puede pasar que no haya ninguna situación ni de culpabilidad cualitativa ni de culpabilidad cuantitativa. En ese caso, el disvalor de injusto, el comportamiento típico y antijurídico, el disvalor de injusto, pasa directo a la determinación de la pena sin ningún agregado ni ninguna modificación, digamos, del ámbito de la culpabilidad. Lo que quiero decir es que cuando el caso llega al filtro, al último filtro, al filtro de la culpabilidad, ninguna cuestión relacionada con la culpabilidad puede agravar la condición o la situación del acusado. ¿Se entiende? El peor escenario para la defensa sería que el injusto pase intacto o indemne por el filtro de la culpabilidad. Pero en ninguna situación va a perjudicarlo, porque recordemos que la culpabilidad, aparte de que sea el cuarto filtro de la teoría del delito, es una garantía constitucional, consagrada en el artículo 18, y por lo tanto, siempre
le juega a favor al autor del injusto y de ninguna manera en su contra. ¿Vamos? No, y la otra cuestión interesante, con esto termino, la otra cuestión interesante a nivel de culpabilidad, en realidad hay más cuestiones interesantes, pero me parece que digna de destacar, proviene desde nuestra perspectiva regional y es el desarrollo del concepto de vulnerabilidad o de culpabilidad por vulnerabilidad, ¿no? Que sobre todo desarrolla Zaffaroni. A mí me parece muy, muy interesante esta formulación, esta propuesta que él hace. Él básicamente lo que dice es que allí cuando el autor o la autora del caso que nosotros tenemos entre manos sea una persona de alta vulnerabilidad frente al sistema penal, de alta vulnerabilidad porque es un marginal, porque es un chico de la calle o un joven de la calle, porque es una persona que siempre sufrió abandono de parte del seno social, porque es alguien que padece, bueno, tiene graves padecimientos a partir del abuso de sustancias estupefacientes o alcohólicas, las personas que ejercen, que no tienen otra que ejercer el sexo en la vía pública, ofrecer sexo en la vía pública, inmigrantes ilegales, personas que están en una situación muy, muy vulnerable frente al sistema penal. Lo que dice Zaffaroni, a mi juicio con razón, es que cuando llega el momento de la culpabilidad, el Estado no le puede caer con todo el peso de la ley a un individuo o a una persona a la cual medio que abandonó a su suerte durante toda su historia de vida, prácticamente. ¿No? Esto es como medio hipócrita, digamos. El mismo Estado que ahora está a punto de condenarlo, a ese individuo de alta vulnerabilidad, ¿no? Ignoró por completo el cumplimiento de sus derechos sociales, garantizados constitucionalmente, a veces durante décadas. Ahora, cuando llega a la instancia penal, le caemos como si estuviéramos en el primer mundo. Bueno, Zaffaroni dice, no es que no lo vamos a condenar, porque efectivamente si está ahí es porque el autor cometió algún delito, un robo, algún pillaje, ¿no? Algunos daños, no sé qué delito habrá cometido, pero cometió un delito, no es que no lo vamos a condenar, pero lo que sí, dice Zaffaroni, el tribunal o el juez, frente a individuos de alta vulnerabilidad, tiene que tomar en cuenta esta cuestión como otro elemento de culpabilidad cuantitativa. Es decir, que en algún punto este aspecto matice o atenúe, amortigüe el reproche también. Como que el Estado también se tiene que hacer cargo de que esa persona marginal, abandonada, inmigrante ilegal, etcétera, bueno, termina llegando a las costas del ámbito penal, ¿no? Bueno, en definitiva, y en la dogmática alemana también se habla de esto con otros términos, Roxin, Strattenberg, muchos autores, Hassemer, Nauke, muchos autores también proponen a la hora de la culpabilidad tener en cuenta estas cuestiones. Entonces, bueno, sería digamos, una causal más, esta de la alta vulnerabilidad, una propuesta de otra causal de culpabilidad cuantitativa, ¿no? Que no elimina el reproche, pero que sí permite introducir criterios de equidad, en todo caso, ¿no? A partir de esta complexión o esta historia de vida del autor, de qué se trata. Si no es una persona de alta vulnerabilidad, sino que es una persona instruida, con estudios, con familia, etcétera, etcétera, bueno, no se activa tampoco esto. ¿Estamos? Queda el injusto intacto y pasa a la determinación de la pena. Pero reitero, como dije antes, tampoco en este caso de la cuestión de la vulnerabilidad, si es una persona de baja vulnerabilidad, porque es un universitario o es un empresario, en fuera, no es que el concepto se le va a volver en contra. ¿Entiende? Para lo único que sirve la cuestión de la vulnerabilidad es, en todo caso, para favorecer al condenado o al autor del injusto y no en su contra. Esto
que esto ya el propio Zaffaroni se ataja con su primera formulación en el tratado del 2000 con Alaje de Sloper. Bueno, básicamente era esto, más o menos estamos en tiempo. Hicimos un rapidísimo repaso. Ustedes imagínense que, no sé, en el posgrado de la UBA, bueno, todo lo que yo dije acá nos lleva, no sé, como 10 clases, ¿no? Pero bueno, por lo menos subrayar algunas cuestiones actuales, bueno, después, como les decía, para la clase que viene quedan los próximos temas. Aprovecho para mostrarles lo que es el libro que yo acabo de publicar, de Ediciones Didot. Tiene 800 páginas, es una obra de parte general. Y bueno, nada. Si alguien por ahí está interesado en el libro, me puede mandar un correo y con la editorial los gestionamos, a precio de autor. Yo ya lo hablé con la editorial que tenía este curso. Y bueno, la editorial está interesada también en llegar a un público calificado como ustedes, así que se nos ocurrió esto, de darles mi correo, que es danielderrafecas@gmail.com. No sé si tiene chat acá esto. A ver. ¿Tiene chat? Sí, lo voy a poner acá en el chat. Mi correo. Y también me pueden escribir por ahí por el Instagram, que es @rafecasdaniel, es público, también puede ser por ahí. Bueno, y le va a venir bien también para la segunda clase, para la clase del viernes que viene. El valor estaba más caro, pero el valor los dejan a 4.900, ahí lo puse, así que el que le interesa, sin ningún compromiso, me escribe y lo podemos concretar. Así que bueno, yo por supuesto, estoy muy contento con la publicación. Imagínense que hace 20 años que doy clase en teoría del delito. Yo veo por ahí algunos que ha sido, alguna que fue exalumna o exalumno de hace muchos años, y bueno, por fin, por suerte, pude escribir mi obra sobre estos temas. Así que bueno, por ahí se dan clases también, ¿no? Está pensado también para las clases. En fin. ¿Alguna pregunta de lo que fuimos viendo? ¿No? ¿Podemos abrir a preguntas, Carla o Fernando? Sí, sí, sí. Pueden usar este icono de la manito, como estoy haciendo yo ahora, para pedir la palabra, habilitar el micrófono y los escuchamos. O a través del chat, si tienen alguna pregunta, aporte. El chat, Carla, si estás por ahí, no sé si quieres dar alguna palabra para el cierre, si no hay preguntas. Ahí están dando unas preguntitas en el chat. ¿Ves, Daniel? Sí, Gregorio Fernández Bustos dice, el tipo con globante de Zaffaroni, ¿dónde lo ubicaría? No, bueno, claro. La tipicidad conglobante fue un concepto que formuló Zaffaroni allá por los años 70. En su momento era de avanzada, era muy interesante, pero quedó a la saga. Ya quedó atrás a partir de la evolución de la teoría de la imputación objetiva. Incluso hay situaciones dentro de lo que es la tipicidad conglobante que se resuelven como error de prohibición, es decir, como que hay situaciones, para decirlo de otra manera, la teoría de la imputación objetiva, cuyas bases yo medio que expliqué al principio, son más garantistas que la teoría de la tipicidad conglobante. Es decir, la imputación objetiva reduce aún más las pretensiones punitivas del Estado que la propia tipicidad conglobante de Zaffaroni. Son incompatibles, es decir, son modelos de teoría del injusto que compiten entre sí, digamos. Pero bueno, hoy en día el 99% de la doctrina estamos todos trabajando con las formulaciones que yo expuse. Diría que quedó un poco atrás la tipicidad conglobante. Después, bueno, muchas gracias.
Perdón, ¿para qué le tengo los anteojos acá? Ahí está. Excusas, Alejandra Yanina Encinas dice, excusas absolutorias, ¿estarían ubicadas en la antijuricidad? No. No. Las excusas absolutorias, digamos, para prácticamente sin discusiones, son cuestiones que se abordan después de la culpabilidad. Es decir, las excusas absolutorias aparecen allí cuando hay un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Y que el legislador, por alguna razón, aún así decide dispensar de pena. Por ejemplo, porque quiere preservar los lazos familiares. Y entonces el encubrimiento entre cónyuges, pese a que perfectamente puede darse un comportamiento típico antijurídico culpable, bueno, no lo vamos a condenar porque prefiero que no se rompa ese vínculo afectivo. ¿Se entiende? O el ejemplo de los hurtos, defraudaciones y daños que se producen en los hermanos convivientes. Un hermano conviviente defrauda al otro. Bueno, y esto perfectamente puede pasar, y es una conducta típica, antijurídica y culpable. Pero en el 184, no me acuerdo en qué artículo, ahora no me acuerdo bien, al final de los delitos contra la propiedad está esta excusa absolutoria. ¿Estamos? Pero siempre es con relación a una conducta, a un injusto culpable. ¿Ok? Así que no están en la antijuricidad, están después de la culpabilidad. Bueno, después, Ana María dice, ¿usted está de acuerdo con la teoría funcionalista de... Perdón. ¿Usted está de acuerdo con la teoría... Un segundo. Con la teoría funcionalista de Roxin, con condimentos del normativismo de Jacobs? No, pero yo no... A ver, el que sostiene la teoría funcionalista sistémica es Jacobs. Roxin sostiene en su teoría de la pena, todo esto está desarrollado en el libro, en lo que es la teoría de la pena que está al principio. Roxin parte de una teoría preventiva. Para él la teoría de la pena está más que nada en cuestiones de prevención especial y general, pero también introduce ahí elementos funcionalistas. Yo no lo comparto eso. Yo no lo comparto. No tenemos tiempo, ahora tendremos que hacer otra charla sobre teorías de la pena, pero no, la respuesta es que no. Julieta Mila dice, Doc, muchas gracias por la exposición. La pregunta es ¿cómo se compatibiliza la imposibilidad de acción de las personas jurídicas con la ley 2741 de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bueno, yo lo explico en el libro eso lo explico bien en el libro, es una muy buena pregunta, Julieta. Yo creo que hay que hacer una interpretación de que esas cláusulas que se introducen en el Código Penal no dejan de ser derecho penal administrativo. Es decir, el juez penal que tiene que abordar esos casos tiene que aplicar derecho penal estricto para las personas físicas y derecho penal administrativo para las personas jurídicas. Me remito al tratamiento que yo hago en este libro que acabo de mencionar, Derecho Penal sobre Bases Constitucionales. Bueno, Balbé pregunta, ¿dónde ubica la teoría de la insignificancia? La teoría de la insignificancia la ubicamos en el capítulo de la lesividad, justamente. Es decir, una de las causales que excluyen la lesividad es la insignificancia. Como por ejemplo, la tenencia de drogas para uso personal. La posible afectación a la salud pública es insignificante y por lo tanto queda marginado del ámbito penal. ¿Estamos? Entonces la respuesta es que la teoría de la insignificancia es una de las muy importantes causales que excluyen la lesividad y por lo tanto la tipicidad objetiva, y que se aplica para todos los bienes jurídicos, tanto individuales como colectivos, ¿no? Eso también está muy desarrollado en el libro. Solange Barneche dice, en relación al aspecto subjetivo que refirió a la antijuricidad, haciendo un paralelismo con la propuesta por Zaffaroni en algunos errores exculpantes, como por ejemplo la justificación putativa. Digamos, el análisis en vez de realizarlo a nivel de culpabilidad, usted lo formula antijuricidad. Efectivamente, que es mejor porque conforme al carácter secuencial de la teoría del delito, como dice Francisco Muñoz Conde, uno de mis maestros, cuanto antes en la teoría del delito, cuanto más tempranamente saquemos un caso del interés penal, resolvemos el caso, tanto mejor.
porque a medida que vamos avanzando, cada vez las consecuencias son más graves para el imputado. Pero sí, son las situaciones de justificación putativa. Bueno, creo que no tengo más preguntas. Bueno, muchas gracias por los cumplidos, como dicen en algunos lugares. Gabriela, ¿vos querés preguntar algo? Que tenés la mano levantada. Gabriela Moreno. Sí, hola doctor, buenas tardes. Le quería hacer una consulta respecto a la culpabilidad por vulnerabilidad. Yo sí tengo una acción típica antijurídica culpable. ¿En qué momento lo valora el juez eso? Evidentemente hay una reducción en la aplicación de la pena, entiendo yo, ¿no? Como si fuera un atenuante. Sí, precisamente. Viste que yo expliqué que a nivel de culpabilidad, siguiendo a Roxin, abrimos como dos momentos. El primero de culpabilidad cualitativa, no es el caso, y sí es el caso, el momento es analizarlo en la culpabilidad cuantitativa. Cuantitativa. Claro. Ok, perfecto. Yo lo que decía recién es que a nivel de culpabilidad cuantitativa, la propuesta es que también agreguemos ahí la cuestión de preguntarnos si acaso el autor o la autora no es una persona de alta vulnerabilidad. Y si la respuesta es que sí, entonces, bueno, ahí ya le bajamos el reproche. Perfecto. Porque Zaffaroni dice que como que la culpabilidad es un momento ético, es el momento ético la teoría del delito. Entonces, si queremos mantenerlo como un momento ético, tenemos que tener en cuenta esta situación. A mí me parece muy convincente. Claro, y analizarlo en el caso concreto. Claro, me parece muy convincente esa, sobre todo en nuestra región, ¿no? Porque si uno quiere aplicar esto en Holanda o en Dinamarca, bueno, no hay pobres, ni hay excluidos, ni hay marginales. Pero en nuestro... Sí, lo raro es que lo valore la doctrina alemana. En nuestro ámbito sí que es muy frecuente esta situación, sí. Claro. Muchas gracias. Bueno, por nada. Bueno, no veo que tengamos más preguntas. Entonces les reitero, el viernes que viene vamos a ver, vamos a hacer un breve repaso también, abuelo de pájaro, de los 4 complementos que en el libro, bueno, después están a partir, hoy vimos hasta la página 669, y bueno, pero después omisión y imprudencia están antes, y bueno, vamos a ver el resto. O sea, vamos a ver omisión, imprudencia, autoría y participación y tentativo. También los temas así más interesantes o más de discusiones más actuales que me parece interesante compartir con ustedes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Daniel, de parte del Instituto, agradecerte. Carla Lobelos, no sé si querés dar algunas palabritas para el cierre. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, que los esperamos entonces el 29 de octubre del corriente a terminar con la segunda jornada de este curso, en el mismo horario que estuvo pautado para el día de hoy. Bueno, nos veremos entonces el viernes que viene. Bárbaro, muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Chau, chau.